famoso en los países donde nadie te conoce, después de ver cómo se mueven las guerras y la... Buenas noches, soy Ulises y bueno, pues ando aquí en el programa Sincronía nomás de Metiche porque bueno, hice la musicalización del programa de hoy, inspirado temáticamente en el Día del Niño y pues canciones dedicadas a la infancia o que tienen a la infancia de alguna forma como tema en la letra, y iniciamos con esta excelente rola de Pink Floyd, todo un clásico. No es ni el disco ni la canción que más me gusta de Pink Floyd, a pesar de que sí soy fan del grupo, pero se trata de Another Brick in the Wall, toda una crítica al sistema de la educación tradicional, autoritaria, a la represión de la imaginación infantil y a la producción de seres humanos y ciudadanos en serie con pensamiento homogéneo, brillante. Esto de Pink Floyd y Leave the Kids Alone, dejen a los niños en paz, un elogio a la infancia y en contra de su represión. ¿O no, Marta? Así es, Ulises, buena selección que hiciste hoy en la música, ya lo veremos, bueno, ya vimos, esta fue una primera probadita y lo que viene pues también es bastante interesante. Muchas gracias por la musicalización y por estar aquí para contarnos acerca de ella. Y bueno, ya regresamos a Sincronía después de 2 semanas, como los niños regresaron a la escuela, nosotros regresamos también, y qué bueno que está con nosotros Angélica, y quien en su sección de filosofía Viva nos va a hablar de un tema con un título muy sugerente como siempre, una vida llena de uno mismo. Hola Angélica, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Marta. Buenas noches. Buenas noches, Raúl, y a todos quienes nos escuchan, amigos y invitados. Gracias por estar aquí y acompañarnos en un programa, un capítulo más de Filosofía Vida. Bien, el capítulo de hoy se llama Una vida llena de uno mismo. Y empezaré con una cita del libro del Principito. Lo que hace hermoso al desierto, dijo el Principito, es que esconde un pozo en algún sitio. Pensar la vida bajo el tic-tac de las manecillas del reloj se ha vuelto mi propia forma de andar. No hay tiempo para verme la cara con la que hoy desperté. Fijarme en el tono de voz de un buenos días parece ser siempre el mismo en todo y con todos. Salgo de casa y no hay espacio para cruzar más de un coche por esa avenida. Mientras, voy pensando lo difícil que será encontrar estacionamiento fuera de la oficina, pues ya voy tarde. Volteo y me veo con una agenda saturada, pero siento desahogo al ver que tener tiempo para salir de compras. Unos zapatos, comida gourmet, o esta vez compraré la bici que me llevaré al trabajo, algo que me guste a mí y con eso será suficiente. Me pregunto, ¿en dónde quedó mi tiempo? Pero dudo por saber si hice la pregunta correcta, pues creo que exageré un poco. Veo el teléfono. Tengo 1, 2 y 3 WhatsApp que contesto. Mando besos y abrazos a mi amiga que desde hace más de 6 meses que no nos vemos, pues no logramos coincidir en tiempos. Ella por sus hijos, yo por mi trabajo. Alcanzo a comer, pues casi nunca tengo hambre. Estoy casi siempre llena. Pico de aquí y de allá. Y para la hora de la comida, siempre me siento más que satisfecha, pues ya me atiborré. Son casi las 6 y estoy cansada, como casi siempre. Tomo café, pues aún falta mucho para cerrar el día. Alcanzo a leer en Twitter a alguien que dice algo así como: estamos llenos de nosotros mismos. No entiendo bien a lo que se refiere, pero me recuerda esa forma en la que me siento desde que abro los ojos. Bien, guardar un espacio resulta ser un lujo que pocos podemos vislumbrar. Estar saturados parece ser la forma de sabernos, sentirnos y hasta creernos en la vida. Contar con un orificio parece ser amenazante, pues a partir de ese hueco uno permite el fluir de eso que huele a creación, ese lugar en el que uno permite la diferencia. Ya Lacan mencionaba que la falta permite de desear, y esto a su vez posibilita la idea de salir a buscar, crear, cubrir eso que necesitamos, o al menos eso que creemos necesitar. Parece que se está escuchando, se escucha como sí, se está presentando como una falla técnica. Es correcto. Leeré un poco más lento. El intercambio
Perdón. Ok, retomo. El intercambio, cruzarse con otro, se ha vuelto poco viable. El espacio necesario para darse ese encuentro también está lleno, y no precisamente por alguien más. Es porque ese universo cada vez se visita menos. Vemos cómo la distancia física es más estrecha y la emocional más distante y confusa. El hueco que se requiere para dar la bienvenida a un otro está lleno de trabajo, lleno de la agenda, lleno de las ganas de conquistarme a mí mismo. Estamos infestados de temas, voces donde la gente habla y habla de sí mismo, grita con avidez y quiere ser visto. Quizá antes que mirar y de escuchar. Primero es él, ella, tú o yo. Los encuentros se vuelven cortos, efímeros, esporádicos, casi igual que mis deseos por el otro, pues ya no sé si lo que quiero es estar con otro o conmigo mismo. Pues ahora me encuentro más en lo segundo, sí, conmigo mismo. Quiero salir corriendo, a buscar un poco de felicidad para llegar a la tranquilidad, aun cuando sea a traguitos. La singularidad se ha borrado, las diferencias son más parecidas día con día. Ahora somos uno más grande, ya no sé bien de qué. Todo se parece a lo mismo, aun cuando se refuta no ser igual. Y no sé, de repente tomo un respiro y creo que algo viene. Pienso que quizá lo que se parece es el punto de partida, es la lógica. Es eso lo que hace parecer todo igual. Quizá entonces, ahora que tomo un respiro, pienso desde la diferencia, donde ya no es suficiente. Parece que apostar a lo que no es, o parece no ser, es un camino. Quizá pensar desde lo imposible comience a ser eso que pueda comenzar a ser distinto y posible. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Angélica, ¿cómo estás? Bien, Raúl, gracias. ¿Y tú? Bien, pues fíjate que te escucho hablar e inmediatamente me remite a una diáspora de ideas, pero evidentemente me remite al tema del ego, en el sentido de cómo nos observamos a nosotros mismos y, como bien decías, cómo generamos una autoimagen para mostrarnos al mundo exterior. Creo que en la actualidad es un tema poco revisado porque las personas temen, dentro de la autocrítica, temen mucho a la adjetivación de ser egoísta. Y noto en tu reflexión cómo hay un interés por recuperar de alguna manera un poco esta parte útil de lo que puede ser la reflexión con uno mismo, la convivencia con el pensamiento propio, con las ideas propias, y desde mi perspectiva desembocando en la búsqueda de una diferencia, pero por otro lado también haces una crítica desde mi perspectiva bastante puntual de lo que es en la cotidianidad este sentimiento, ¿no?, de la sobreposición de la personalidad sobre la propia persona, ¿no?, sobre la persona, digamos, en el sentido estricto, riguroso de la palabra, lo que se consideraría pues el egoísmo o el egocentrismo, es decir, el verse como centro de la actividad de la vida, pues no solo de uno mismo, sino de la vida de quienes nos rodean, ¿no? Entonces me resulta bastante curioso y a veces un poco tautológica la idea, pero creo que es abordarlo desde una perspectiva, bueno, no sé si está exagerando en el término, pero como fenomenológica, es decir, tratando de contemplar el entorno de manera más o menos simultánea en el terreno del conocimiento del mundo y el conocimiento de uno mismo, vamos, del saber o del entender a sí mismo. Y creo que sí es una reflexión útil o bastante lúcida el exponer cómo en la actualidad hay necesidad de recuperar este tema, ¿no? De cómo podemos observarnos a nosotros mismos sin caer
digamos, en este asunto de sobreponer la personalidad a la persona. No sé si estoy atendiendo bien a tu reflexión. Sí, sí, Raúl, definitivamente haces como esta referencia que retomaría como algunas de tus palabras, que me encanta cuando dices, parece que la personalidad está por encima de la persona, y parece que este juego de palabras que se parecen suena como a un juego viciado, ¿no? Entonces pensaba como en este enviciamiento que también traté de, quizá de plasmar de alguna forma, cuando parece ser el mismo recorrido, todo parece ser lo mismo, lo similar, el mismo punto de partida. Y cuando hacía este guión para el capítulo de hoy, pensaba de qué manera podría concluir, y bueno, creo que es como uno de los principales fines en este capítulo, que quería dejar como por abierta, al menos puesta de iniciar desde donde no se cree posible, ¿no? Donde parece que todo está tan enviciado que, decía un autor por ahí, no hay historia nueva, ¿no? Ya todo está visto, no lo dice así, que todo está visto bajo el sol, sino que decía, quememos los libros para empezar a crear otra historia, empecemos de nuevo, y que era como esta apuesta por empezar desde eso que queríamos como lo no posible, ¿eh? Pero que justamente puedan ser como nuevos puntos de partida, que justo puedan abrir, hacer espacio en esto que ya está todo tan viciado y enviciado. Sí, como la reconstrucción de la propia persona, ¿no? Desde ahí. Uh-huh. Pues bueno. Sí, vaya, desde ser orificio. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, sí, Angélica, con estos temas tan importantes que nos sirven en este arduo proceso de vivir, de estar, somos aprendices de la vida desde que iniciamos y hasta que terminamos, nunca dejamos de serlo. Y pues bueno, estas preguntas, estas respuestas, estos intentos de reflexión, estas reflexiones, todo esto son acercamientos a tratar de, pues bueno, en el proceso de aprendizaje ir dando pasos, ¿no, Angélica? Así es, Marta, por supuesto que la invitación siempre es justamente crear ese hueco para crear. Pues bueno, muchísimas gracias como siempre, nos vemos en la próxima sincronía y vámonos con música.